Hace más de 2000 años Él vino a esta tierra, se hizo hombre para morir en una cruz por usted y por mí. Así como lo mostraba el video, a lo mejor se veía o se mira cruel, hermanos, pero es así como sucedió. Incluso a los que aún hicieron ese video, esa película, decían que ellos se quedaron cortos con lo que pasó en aquella vez, en aquel Calvario que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y hoy yo quiero llevarlo a la Biblia, al Evangelio de Mateo, en el capítulo 27. Si puede acompañarme ahí con su Biblia, del versículo 32, vamos a leer empezando ahí. Mateo 27, capítulo 32. Dice, si lo tiene por ahí ubicado, me dice con un amén para saber que ya lo tiene ahí identificado el pasaje, hermanos. Mateo capítulo 27, versículo 32, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, ¿a sí mismo no se puede salvar? Si es Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Señor, te damos gracias esta noche, mi Dios, porque por el sacrificio que tú ofreciste en la cruz del Calvario, amado Salvador. Gracias, mi Señor, porque pudiendo haber bajado de aquella cruz, Señor, y teniendo a tu disposición a las multitudes, a las legiones de ángeles en los cielos, decidiste quedarte clavado en aquella cruz, Señor, para beneficio de todos nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.
Hermanos, cuando Jesús terminó de orar en el huerto de Getsemaní, la Biblia nos dice que Jesús les dijo a sus discípulos: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. A lo lejos se podía mirar una multitud de gente que se acercaba con espadas y palos, entre los cuales venían sacerdotes, ancianos del pueblo y uno de los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo, llamado Judas el Iscariote. La palabra de Dios menciona que la forma en que Judas entregó a su maestro, la Biblia lo dice, fue dándole un beso. Con un beso le entregó. Se acercó a él y dice la palabra de Dios que dijo: salve, maestro, y le besó en la mejilla. De esta manera, hermanos, arrestaron a Jesucristo, el Salvador de la humanidad. Una vez que fue prendido por los principales sacerdotes y los ancianos, la Biblia menciona que fue llevado ante el concilio para ser interrogado. Y dice la Escritura que fue golpeado a puñetazos y bofetadas, haciendo burla. Todos los que estaban ahí presentes se burlaban de Jesucristo. Además de toda la furia que se desató sobre el Cristo, el Maestro, la traición de Judas, la multitud enardecida a su alrededor, Cristo también sufrió el abandono de sus amigos, de todos aquellos que le habían seguido durante mucho tiempo a lo largo de su ministerio. En el tiempo de más angustia y de más necesidad, desaparecieron. Además de que Cristo también sufrió la negación de uno de los hombres más cercanos a él, un amigo muy cercano a Cristo, como lo era Pedro. Él le traicionó así como Cristo se lo había predicho o se lo había predecido en una palabra. En Mateo capítulo 26, versículo 69. Jesús fue llevado, hermanos, ante Pilato, el gobernador, para ser interrogado, el cual aún y aunque se encontró que no encontró en Cristo ninguna causa alguna para sentenciarlo, fue llevado ante la multitud por Pilato para preguntarles qué era lo que había de hacer con este hombre llamado Jesús. A lo que la multitud enardecida gritaba a gran voz diciendo: crucifícale, crucifícale. Entonces Pilato hizo aquel acto tan famoso que muchos de nosotros conocemos, lavándose las manos y diciéndole al pueblo. Él, tomando un molde, puso sus manos y volteó hacia el pueblo, mostrando sus manos y diciéndole: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá de vosotros. A lo que la multitud en su ignorancia respondió diciendo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. De esta forma Cristo, el Hijo del Dios viviente, estaba siendo sentenciado a la muerte por su mismo pueblo que Dios había escogido de entre las naciones y de entre los pueblos. De esta manera el Mesías Salvador fue entregado a los soldados romanos para que fuese azotado, dice la Biblia, y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y la golpeaban sobre su cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Dice la palabra de Dios. Es aquí, hermanos, donde llegamos al momento donde Cristo comenzó su travesía hacia el Gólgota, que la Biblia dice que era conocido como el lugar de la calavera. Los estudiosos dicen y comentan que era nombrado de esta forma porque la forma en que tenía aquella montaña era como la de una calavera. Su camino a la cruz del Calvario, hermanos, fue esta travesía. Fue un largo recorrido lleno de dolor, angustia y sufrimiento. Al llegar a aquel lugar, la Biblia nos dice que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. El vinagre, hermanos, y la hiel son dos elementos bastante fuertes, bastante desagradables en su sabor. Pero después de haberlo probado, dice la Biblia, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entonces entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta:
Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le aguardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, dice la palabra de Dios: este es Jesús, el Rey de los judíos. Aquellos hombres se burlaban de lo que Cristo aseveraba. Ellos en burla pusieron aquel letrero sobre su cabeza en la cruz, para que todos cuando pasaran se burlaran de lo que él había dicho anteriormente, que se hacía llamar el Rey de los judíos. Al estar Cristo en la cruz, hermanos, la Biblia registra 7 palabras dichas por Jesús. La primera de ellas, él expresó en la cruz del Calvario, Lucas capítulo 23, versículo 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta oración, hermanos, expresadas desde el gran amor que hay en Cristo para quienes eran culpables de darle la muerte en la cruz, pudiera interpretarse como dirigida al Padre a beneficio de su pueblo y los romanos que le estaban dando muerte, pero que sin duda abarcaba mucho más allá. Era beneficio de la humanidad entera. En esta primera palabra que Cristo mencionó en la cruz, el Señor nos dejó ver el gran amor que hay en su corazón por la humanidad, tal y como lo había expresado en la Escritura, Juan 3:16, porque de tal manera fue el amor de Dios por el mundo que entregó a su Hijo unigénito. La misma petición, hermanos: Padre, perdónalos. El pecado del que eran culpables justamente podría ser tenido por imperdonable. Sin embargo, Cristo intercedió por ellos, tal y como lo profetizó Isaías 53:12, diciendo: habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Los dichos de Jesús en general y los que pronunció sobre la cruz en particular tienen un alcance universal, no solo a aquellos que lo habían crucificado, sino también a todos nosotros. Alcanza aquella oración que el Salvador expresó en la cruz del Calvario: todo el que se arrepienta y crea en el Evangelio obtendrá el perdón que Jesús pidió para sus perseguidores. Su sangre, según Hebreos capítulo 12, versículo 24, dice: habla mejor que la de Abel. La de Abel, hermanos, la sangre de Abel, dice la palabra de Dios, que pedía venganza desde la tierra, pero la sangre de Jesús clamaba por perdón de aquellos que eran sus transgresores. La razón que expresa: porque no saben lo que hacen. El apóstol Pablo explica que si lo hubiese sabido, no habían crucificado al Señor de la gloria, y lo expresó en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 8. Fue así como Cristo en la cruz del Calvario exclamó diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La Biblia registra una segunda palabra que Cristo externó, que exclamó estando en la agonía previa a su muerte. Y él dijo: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra está registrada en el Evangelio de Lucas capítulo 23, versículo 43. La Biblia menciona que cuando Cristo, hermanos, fue crucificado, también hubo otros 2 malhechores que sufrieron el mismo castigo. La palabra de Dios nos dice que uno fue puesto a su derecha y el otro a su izquierda. Hermanos, en ellos están representados los diferentes efectos que la cruz de Cristo había de producir en los hijos de los hombres. La cruz de Cristo y su mensaje son: para unos, dice la Biblia, olor de muerte para muerte, pero para otros olor de vida para vida. Uno de los malhechores crucificados se endureció hasta el final, el cual le injuriaba diciendo en aquella cruz: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, expresaba aquel malhechor. A pesar del dolor y el sufrimiento en el que ellos se encontraban, hermanos, porque no solamente Cristo estaba sufriendo la cruz, hermanos, sino que también aquellos malhechores que estaban a su derecha y a su izquierda. Y a pesar de aquel dolor y sufrimiento en el cual estaban, este hombre no humilló su perverso corazón,
Él, hermanos, retaba a Cristo a que se salvase a sí mismo y los salvara a ellos. Hoy en día, hermanos, hay muchos quienes aún en medio de los mayores sufrimientos tienen la imprudencia de injuriar al Señor y al mismo tiempo esperar que el Señor se apiade de ellos y los salve en el día que llegue la muerte. Hermanos, para el otro malhechor, aun cuando parece ser que comenzó injuriando, porque la Biblia dice, ahorita leíamos en el libro de Mateo, que ambos le injuriaban a Jesucristo. Seguramente ambos malhechores comenzaron diciéndole, como el otro malhechor decía, sálvanos de la cruz si tú eres el Cristo. Pero aún en esa situación, cuando aquel hombre comenzó a injuriarle, se ablandó en el suplicio de la cruz. Este segundo malhechor parece percatarse que aquel extraño personaje que también pendía de una cruz como él, fuese realmente rey. La forma, hermanos, en que Jesús sufría el tormento y quizá la manera tan hermosa en la que él se dirigía a Dios, su Padre, aquel hombre que estaba a uno de sus costados, hermanos, que había entendido posiblemente por la gracia y la revelación de Dios que quien estaba siendo crucificado realmente era el Cristo. Él, hermano, posiblemente entendió en su corazón, porque lo pudo observar, como aún estando en medio de la cruz y del sufrimiento, y como todos aquellos clamaban diciendo: crucifícale, que se muera, si tú eres el rey de los judíos, bájate de la cruz. Le injuriaban, le maldecían, pero en el gran amor que había en Cristo, aquel hombre miró que Cristo, lejos de actuar o de injuriarles o de maldecirles, él levantaba sus ojos al cielo y exclamaba: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Posiblemente, hermanos, aquel malhechor, al ver aquel gran amor que había en aquel hombre que estaba muriendo en la cruz, entonces él recibió la gracia divina y la revelación y entendió que verdaderamente quien estaba ahí crucificado era el rey de los judíos. Hermano, con esto podemos aprender que nunca es tarde para un verdadero arrepentimiento. Parece que este hombre no había tenido antes la oportunidad de haber escuchado a Jesús, ni se le había ofrecido la gracia del evangelio hasta ese momento que estaba siendo clavado en la cruz del Calvario. Este hombre, hermano, le externa a su otro compañero de cruz y le dice: ni siquiera temes tú a Dios, viendo que estás bajo la misma sentencia de condenación. Ya aquel hombre, hermanos, ya no era igual a que cuando lo habían clavado en aquella cruz. Él ya había entendido que aquel que estaba al medio de ellos realmente era el rey de los judíos. Esto insinúa, hermanos, que fue el temor de Dios lo que le frenó para no seguir injuriando a Jesús como lo hacía el otro que estaba clavado y la gente que estaba al pie de la cruz. Él reconoce que él y su otro compañero malhechor están sufriendo lo que se merecían. Nosotros, a la verdad, expresó, justamente padecemos porque recibimos lo que merecían, lo que merecieron nuestros hechos. Pero él aseguraba que Jesús ningún mal había hecho. En ese momento, hermanos, este hombre le hace una petición al Señor. Después de defender a Cristo, hermanos, o tratar de hacer callar al otro hombre, él volteó con Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta es la oración, hermanos, de un pecador moribundo que ha entendido que tiene una gran necesidad de salvación en Cristo Jesús. Los hombres que han entendido, aquellos que Dios les ha dado la revelación, el Espíritu Santo les ha dado el entendimiento, y que han entendido que por nuestras propias fuerzas no podemos salvarnos a nosotros mismos, que ni nuestro dinero, ni nuestros recursos, ni lo que podamos hacer para Dios, hermanos, nos puede salvar. Aquel hombre había entendido que ni aún en ese momento, hermano, él podía hacer algo, sino que solamente alguien superior a él podía intervenir. Y entonces fue cuando aquel pecador moribundo expresó aquella oración.
Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quizá este hombre, hermano, no había orado jamás en su vida. Sin embargo, fue oído ahora y salvo poco antes de exhalar el último respiro. Nunca es tarde, hermanos, para venir a Dios con un corazón arrepentido. Nunca es tarde para acercarnos a Cristo y pedirle de su perdón y de su misericordia. En 4 palabras condensa el Señor la mayor dicha posible, según un escritor llamado Bossuet. Él dijo en la palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso, diciendo, la palabra hoy denota prontitud, es algo inmediato. Estarás nos da una seguridad. Conmigo, la palabra conmigo nos expresa y nos brinda de la compañía de Cristo. En el paraíso nos denota una gran felicidad. Hermanos, Cristo le externó a aquel hombre diciendo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y luego, hermanos, transcurriendo el tiempo, Jesús externó otra frase en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que su madre, familiares de él estaban al pie de la cruz. Y él externó al ver a su mamá y al ver al discípulo, a uno de sus amigos, el discípulo que era llamado el discípulo amado, le dijo: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Estas palabras las encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 26 al 27. Los tormentos, hermanos, que sufría Jesús herían el corazón de su mamá. Y tenemos que admirar el poder de la gracia divina para sostener en pie, quizás durante largo rato, a la madre de Jesús. Ciertamente no podemos quitar que María había sido la madre de Jesús aquí en la tierra, y ella lo había educado, lo había formado y le había criado por toda su infancia, por toda su niñez, mientras él creció y lo vio desarrollarse y formarse como un hombre en toda la extensión de la palabra. La Biblia no menciona que ella estuviese gritando, presa de la angustia y de la desesperación, sino que en silencio y sin duda alguna derramando lágrimas. Sin duda, ella y las mujeres que le acompañaban fueron sostenidas por el poder divino hasta este nivel de admirable paciencia. No sabemos cuánto podemos soportar en medio de una amarga prueba hasta que pasamos por ella. Y en ella, hermanos, experimentamos lo que está escrito: bástate mi gracia. Nadie sabremos, hermanos, cuán difícil y cuán amarga es la prueba hasta que estamos en ella. Cristo estaba en esa cruz clavado y miraba con su vista a aquella mujer que lo había formado en toda su niñez. Él podía ver las lágrimas corriendo por su rostro. Él podía ver la angustia que aquella mujer estaba sufriendo al pie de aquella cruz. En medio de todo esto, hermanos, Jesús provee cariñosamente apoyo y ayuda para su madre. Es muy probable que José hubiese muerto ya hacía bastantes años y que Jesús, aun cuando tenía otros hermanos, cuidaría de ella, al tener en cuenta que sus hermanos no eran creyentes. Ninguno de sus hermanos de sangre habían creído en su ministerio, ni en el llamado, ni en la misión que él venía a cumplir. Ninguno había creído en Jesús, por lo cual Cristo, al ver a su madre desamparada, sus hermanos casados, sus hermanos ya en su vida, en su familia, él tuvo preocupación por su madre y él trató de suplir aquella necesidad. El hecho de que Jesús encomendara a su madre al cuidado de Juan, hermanos, al discípulo amado, da a entender que Jesús prefería encomendar su madre a alguien de su familia espiritual que a sus hermanos carnales. Por eso, a punto de morir, le delegó a Juan su más preciado tesoro sobre esta tierra. Así estableció entre su madre y el discípulo amado una nueva relación, la más íntima que cabe en este mundo, aparte de la conyugal, la de madre e hijo.
El Señor Jesucristo le estaba entregando a Juan el tesoro más grande que cualquier hombre puede tener en esta tierra, que es a su madre. Aquí podemos encontrar un ejemplo de la bondad de la providencia divina, la cual nos suministra consuelo suficiente cuando nos es arrebatado el que antes teníamos, para que nadie se desespere, hermanos, al ver que se está secando su cisterna, pues Dios está presto a llenar otra con el agua del mismo manantial. Esto nos deja otra gran lección. Los hijos deben de proveer para el sustento y consuelo de sus padres ancianos. Usted y yo, hermanos, debemos saber que Cristo nos enseñó a proveer por nuestros padres que ya están en una edad madura. María era una mujer viuda, sus hijos estaban casados, ella quedaba sola, solo Cristo, que permanecía soltero, vivía con ella, que tenía cuidado de María, y Él se ocupó para que ella tuviese en su necesidad quien le proviera. El designio de Jesús, hermanos, no era proveer para Juan, sino para su madre. Él estaba proviendo a su mamá un hijo, Él estaba proviendo a su madre alguien que cuidara de ella. Por eso nosotros debemos aprender, así como Cristo exclamó en aquella cruz: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Estamos entrando, hermanos, aquí en una etapa ya avanzada de la cruz, en el Calvario. Y entonces llegamos a uno de los momentos más cruciales en la cruz. Ya Cristo había transcurrido el camino desde el pretorio del gobernador hasta el lugar del Calvario, el Gólgota. Él ya había sido levantado en aquella cruz. Él ya derramando su sangre, ya había perdido grandes cantidades de sangre. Posiblemente ya sufría de grandes dolores de cabeza, dolores en su cuerpo. Su temperatura corporal comenzó a elevarse por las infecciones que había en su cuerpo. Ya su cuerpo estaba entrando en un punto, hermanos, de quiebre, donde comenzaba a perder completamente sus fuerzas. Su respiración comenzaba a agitarse, porque ya su cuerpo estaba sufriendo a causa de los golpes, de todo lo que la cruz y la pérdida de sangre estaban reaccionando en su cuerpo. Fue ahí, en este tiempo, en este momento, donde Cristo clama a Dios diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice la Biblia en Mateo 27:46 y Marcos 15:34. Para comprender mejor el significado de estas palabras, hermanos, tan impactantes de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que leer el Salmo 22, que es un salmo mesiánico escrito por David. Él escribió muchos cientos de años antes del Calvario, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El título del salmo, hermanos, de este Salmo 22, dice, es sobre Ajelet Sahar, que significa el siervo de la aurora o el corzo del amanecer. Según los historiadores judíos, este salmo era cantado cuando se ofrecía el sacrificio del cordero de la mañana. Jesús, el cordero perfecto, estaba siendo ofrecido en sacrificio. El Padre Celestial estaba entregando a su Hijo unigénito por la humanidad pecadora, por cada uno de nosotros, por usted y por mí. Este momento, hermanos, fue el más extremo momento que sufrió el Señor Jesús durante toda su pasión. Le voy a explicar por qué. El desamparo por parte de su Padre en medio de todas esas injurias e indignidades que sufría por parte de los hombres. Ese desamparo, hermanos, la Biblia nos dice que fue simbolizado mediante un eclipse de sol completamente extraordinario y milagroso. ¿Sabe por qué? Porque cuando ellos celebran la Pascua, lo hacen en el cambio de estación de invierno a primavera. Y en ese lapso, hermanos, hay una luna llena. Y en la luna llena, hermanos, después de esa luna llena celebran la Pascua, el sacrificio del Cordero.
era completamente imposible que en ese momento se llevara a cabo un eclipse de sol, porque para que haya un eclipse de sol se tiene que atravesar la luna entre el sol y la tierra. Pero cuando sucede una luna llena, que había sucedido unas horas antes, para que haya una luna llena se atraviesa la tierra entre el sol y la luna. Era imposible que pudiera suceder un eclipse solar en ese momento. Estaba sucediendo ante los ojos de todos aquellos un milagro extraordinario. El sol dejó de resplandecer sobre la tierra. De repente, durante 3 horas se oscureció todo alrededor. Gloria al Señor. Esto era, hermanos, el eclipse era físicamente imposible de que sucediera. Ahí, hermanos, en ese lapso de oscuridad que simbolizaba el abandono del Padre hacia su Hijo, Jesús gritó diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuestro Señor Jesucristo, en medio de sus sufrimientos, fue por algún tiempo desamparado por su Padre. Así lo expresó él mismo, para que no quedase duda alguna sobre el hecho. Sin que el Padre cesase de amar a su Hijo, ni él ni el Hijo dejara de amar a su Padre, el Padre con todo le desamparó. Le entregó en manos de sus más crueles enemigos, y ahí le dejó sin intentar librarle de tales manos. Hermano, el Padre tomó a su Hijo, lo entregó a aquellos hombres malvados, llenos de las tinieblas, y lo entregó para que fuese muerto en sus manos. Y el Señor, Dios Todopoderoso, el Padre Eterno, no movió ni un solo dedo para intervenir en lo que estaban haciendo con su Hijo. Ningún ángel fue enviado desde arriba para librarle. Ningún amigo surgió desde lo más de lo de abajo de la cruz para aliviarle en su dolor. Dios le ocultó completamente su rostro de él. ¿Por qué? Cristo, hermanos, en ese momento estaba siendo hecho pecado y maldición por todos nosotros. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Nada menos que eso, hermanos. Tengamos bien en claro que Jesucristo, en su naturaleza humana, no solo fue víctima del pecado, no solo pagó la pena por el pecado, sino que sin culpa personal, porque la Biblia dice que Cristo no conoció pecado, sufrió en sí el efecto directo e inmediato de la culpa, la muerte espiritual, que consiste en la ausencia de la comunión con Dios. En ese momento Dios el Padre le amaba como a hijo, pero le aborrecía como a sustituto. El pecado estaba sobre la vida de Cristo en la cruz del Calvario, y el sol se oscureció, simbolizando el desamparo del Padre hacia el Hijo. Y entonces, hermanos, en medio de toda esa clímax de emociones y de agonía, Cristo exclamó diciendo: tengo sed. Juan, el Evangelio de Juan 19:28 registra esta palabra. Tenemos que comprender, hermanos, que uno de los sufrimientos más grandes para los que morían crucificados no eran los clavos que enterraban en sus manos o los clavos que enterraban en sus pies, sino la deshidratación, la pérdida poco a poco de la sangre y la fiebre por la insolación, por las heridas infectadas. Eso hacía que la boca se secara, la lengua se pegaba al paladar. Ya era tanta la deshidratación, ya su cuerpo clamaba por beber agua.
La sed que estaba enfrentando Cristo en ese momento, hermanos, era una sed tremenda, porque ya había perdido mucha sangre, porque ya las heridas en su cuerpo de los latigazos se habían infectado, porque el sol que había pegado ya durante varias horas sobre su cuerpo ya habían hecho su labor. Y su cuerpo comenzó, sus órganos comenzaron a trabajar más rápidamente, hermanos, y comenzó a deshidratarse rápidamente su cuerpo. Y entonces Cristo externa esta palabra diciendo: tengo sed. Dice el Salmos 22:15, este salmo mesiánico: como un tiesto se secará mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Esta palabra tiene un doble mensaje para nuestra vida, amado hermano. Nuestro Señor Jesucristo entregó hasta la última gota de su sangre por usted y por mí. Sufrió hasta lo último por amor a usted y por amor a mí. ¿Qué estamos dispuestos usted y yo, hermanos, a sufrir por causa del Señor? Un segundo aspecto: el Señor sufrió la agonía de la sed para que nosotros no sufriéramos la sed espiritual, hermanos. Así como Moisés golpeó aquella roca en el desierto para que brotara agua, así Cristo, que es nuestra roca, tuvo que ser golpeado, azotado, masacrado para que nosotros pudiéramos beber del agua de la vida eterna. Cristo externó: tengo sed, porque su cuerpo ya estaba sufriendo de aquella sed. Pero era necesario que esto sucediera, hermanos, para que usted y yo pudiésemos recibir la provisión, hermanos, del agua espiritual para todos aquellos que tengan sed, no la vuelvan a padecer, hablando en lo espiritual. Estamos llegando al final, hermanos, de aquel Calvario. Y dice la palabra de Dios en Juan 19:30 que Cristo exclamó la penúltima palabra en la cruz. Él levantó sus ojos al cielo y exclamó diciendo: consumado es. Nuestro Señor Jesús dejó bien claro, hermanos, que su obra redentora no estaba quedando a medias, no se estaba cumpliendo a medias, sino que Cristo exclamó: consumado es. La obra ha sido terminada, su misión había sido cumplida, y por eso expresó estas palabras, la cual, hermanos, en el original aparece, la palabra consumado es, en el original griego se pronuncia más o menos así: tetelestai. Esta es la palabra griega, tetelestai, y esta palabra tiene varios significados en el tiempo bíblico. Y cada uno de esos significados fueron cumplidos por nuestro Señor en la cruz del Calvario. El primer significado de esta palabra, hermanos, nos dice la historia que en el pueblo judío, cuando salían a la batalla el ejército a pelear, y entonces cuando el ejército salía victorioso, ellos ya una vez que conquistaban al otro ejército y ganaban la batalla, se paraban sobre un monte el general del ejército y expresaba con gran voz diciendo: tetelestai, decía: consumado es. Quiere decir, hemos ganado la batalla, se ha ganado, hemos obtenido la victoria. Cristo, hermanos, ganó la batalla en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 2 versículo 14 y 15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Estaba el Señor Jesucristo clavado en aquella cruz y se oyó exclamar aquella frase que muchos ejércitos habían exclamado en los montes cuando ganaban la victoria. El Señor estaba clamando: tetelestai, consumado es. He ganado la batalla. Aunque el reino de las tinieblas creía que había detenido a Cristo, en realidad
Cristo estaba tomando la victoria sobre el reino de las tinieblas. Tetelestai, hermanos, también era una palabra usada en el comercio. Cuando se cancelaba una deuda, se decía entre los dos que habían tratado, tetelestai, que quería decir: la deuda ha sido cancelada. Jesús pagó nuestra deuda para con Dios, nos justificó y por medio de Él ahora tenemos paz para con Dios. Dice la palabra en Romanos capítulo 5 versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El acta, hermanos, de decretos, el acta que estaba ahí, hermanos, en contra de nosotros, que dictaba que usted y yo merecíamos la muerte eterna por nuestros pecados, en la cruz del Calvario Cristo la anuló y Él exclamó diciendo: tetelestai, consumado es. Yo he pagado la deuda que venía sobre toda la humanidad de la cruz del Calvario. Él no estaba siendo derrotado en la cruz como muchos lo pintan en la cruz del Calvario. Él estaba obteniendo la victoria para la humanidad, para el ser humano, y le traía una esperanza eterna, exclamando en la cruz del Calvario: consumado es. Gloria sea el nombre de Jesús. Y estamos entrando, hermanos, en la última parte del Calvario, porque Cristo ya lo había hecho todo ahí. Ya no había más. Su misión estaba cumplida. Y entonces Cristo, con un amor y una esperanza, llenó su corazón del amor que aún en medio de toda aquella masacre que habían hecho en su cuerpo, Él voltea a su Padre y le dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús estaba confiando, hermanos, que al morir no iba a estar más solo. El Padre Celestial iba a estar con Él. Sabía que su vida no quedaría a merced de la muerte ni de Satanás, sino en las manos de Dios. Su cuerpo sería bajado de la cruz por los soldados romanos y entregado a José de Arimatea. Así lo registra la Biblia, para ser sepultado. Lo registra en Marcos 15 del 42 al 46. Jesús no se preocupó por quién se haría cargo de su cuerpo, sino de su espíritu. Él confiaba que aún más allá de la muerte, su Padre Celestial estaría con él. El Salmo 48:14 dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Lastimosamente, hermanos, millones de personas se preocupan más por las cosas que ofrece este mundo, las cosas materiales. Se preocupan y temen cuándo llegará el día de su muerte. Viven angustiados, preocupados, porque tal vez algún día tendré que morir. Muchos incluso comienzan a preparar su ceremonia fúnebre. Ya incluso dejaron algunos repartidos sus bienes. Pero no, aún así, aunque han arreglado todo su vida material, aún, hermanos, no han entregado su alma al Señor. Están más preocupados por la vida pasajera, terrenal, que por la vida eterna que viene después de la muerte. Cada persona que tiene a Cristo en su corazón y ha depositado en Él su confianza, nunca se separará de Dios. Dice la palabra en Romanos 8:38 al 39: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Y quiero concluir, hermanos. Estas fueron las 7 expresiones, palabras que Cristo dijo en la cruz del Calvario. No hubo nada que detuviera a Jesús en su camino al Calvario. Por el gran amor que hay en Él fue que no se bajó de la cruz, a pesar de las burlas y de las injurias de todos aquellos que estaban cerca, diciendo:
Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndoles con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Yo le puedo decir, hermano, bendito Salvador, que en su grande amor por nosotros permaneció en la cruz para beneficio de nosotros los mortales. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Vamos a tomar la cena del Señor. Aquellos que ya han sido bautizados en agua, no como la iglesia tradicional lo enseña, sino en el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y yo quiero invitar a toda la congregación que estamos hoy en este lugar, para que si usted no ha bajado las aguas bautismales, ahí en su lugar, si usted va a estar en su lugar, en reverencia, en adoración a Dios, usted permanezca conectado con el Señor en agradecimiento por lo que Él hizo en la cruz. Si usted participará de este momento, hermanos, yo lo invito para que también lo haga con reverencia, con respeto, con amor, con agradecimiento por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Yo quiero invitar primeramente a todas las mujeres para que estén haciendo una fila aquí en el pasillo central. Vamos a tomar el pan y el vino, pero vamos a hacer una oración para que sea el Señor trayendo su bendición sobre los elementos de los que vamos a participar el día de hoy. Cierre sus ojos, amada iglesia, y oremos al Señor. Señor, te damos gracias en esta noche por tu presencia, por tu amor, por tu gracia, porque tú no te bajaste de aquella cruz, Señor. Y tú ahí clavado, Señor, expresaste: consumado es. Se ha pagado el precio por nuestra salvación. Se ha pagado todo lo que se tenía que pagar por nosotros, Señor, y nos compraste a precio de sangre. Te pedimos, Señor, que bendigas el pan y bendigas el vino, que en esta noche estaremos, Señor, participando. Bendícelo, Señor, bendice tu iglesia. Bendice, Señor, con la armonía, la unidad de tu iglesia, Señor, de aquellos que hemos sido salvos, mi Dios, con la sangre del Cordero, para gloria de tu nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Pueden pasar a tomar el pan y el vino, hermanos, y cuando las mujeres terminen de pasar a este lugar, los hombres pueden hacer la línea detrás de ellas y pasar a tomar el pan y el vino. Se pueden quedar en el altar si ustedes les gustan, las damas a mi mano derecha, los hombres se quedan a mi mano izquierda.